Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Hoy nos acompaña Gisbeleni Gallardo. Ella es politóloga y, por supuesto, especialista en geopolítica. Además, abogada. Y se incorpora, nos hará el favor de estar con nosotros de manera frecuente. Así Gisbeleni, es. gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Qué gusto iniciar así el año. Un saludo a todo tu distinguido auditorio, porque los temas que tratas, como bien dice el nombre del programa, son profundos y quien se interesa en este tipo de temas es gente también de gran valía y con una profundidad ¿no? en su pensamiento, en el espíritu. Entonces, muy contenta de compartir con ustedes y de Muchas, iniciar el año 2025. Les deseo que sea un año lleno de bendiciones, ¿no? Para cada uno de ustedes. muchas gracias, igualmente, a nombre de nuestra audiencia. Gisbeleni, estamos a pocos días de que Donald Trump asuma nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Formalmente ya es presidente electo. Tomará posesión del cargo el 20 de enero, en unos cuantos días. Entre otras cosas, ha provocado, salvo tu mejor opinión, que caiga el que era primer ministro, lo sigue siendo todavía primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, diga que sí acepta negociar, y lo de Ucrania. Y ahora resulta que Trump propone que el Golfo de México cambie de nombre, que se llame Golfo de América. Gisbeleni, ¿cómo entender este galimatías, por favor? Bueno, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos responde a varios fenómenos, particularmente respondiendo de manera muy simple, vamos a profundizar en ello, a las preguntas que haces, a la neonomenclatura o la pretensión de la neonomenclatura del Golfo de México o a la caída de Justin Trudeau, es porque la llegada de Donald Trump genera nuevos contrapesos geoestratégicos y nuevos contrapesos políticos. Pero además la llegada de Donald Trump, eso a nivel global, ¿no? Ejemplo, Estados Unidos estaba en guerra con Rusia vía Ucrania, el Estados Unidos de Joe Biden. Esto cambia porque el Estados Unidos de Donald Trump es relativamente cercano a la Rusia de Vladimir Putin. Y eso solo lo comento como contrapesos. Es cercano a la Rusia de Vladimir Putin, pero se aleja a la China, ¿no? Que es aliada también de la Rusia de Vladimir Putin. Entonces, esto genera nuevos contrapesos económicos, políticos y geoestratégicos, bélicos, por supuesto, también. Esto como un ejemplo simplista, pero también el interior de Estados Unidos significa el retorno de Donald Trump, la reinstitucionalización o la institucionalización del antisistémico Donald Trump en el nuevo sistema político norteamericano. Lo que vimos nosotros durante los últimos 4 años, particularmente durante los últimos 4 años, a partir de el intento de toma de Capitolio, que creo que fue el 6 de enero, ¿no? También, el 6 de enero del 2020 o 2021, del 21, 2021. 21. A partir de ese momento, hasta a pocos días, hasta la reelección de Donald Trump y lo que será la toma de posesión de Donald Trump en los próximos días, es el proceso de cambio del sistema político norteamericano, impulsado de manera, no diría violenta, porque no hubo un proceso de revolución armada como tal, pero sí estridente por parte del grupo político de Donald Trump, que cambió la forma de hacer política en Estados Unidos y la composición de los grupos de poder al interior en Estados Unidos. El Partido Republicano se reconformó, se reconstruyó, y hoy el Partido Republicano cambió de ser históricamente un partido de élites
principalmente entre los grupos ultraconservadores del Tea Party, de esta parte del Estados Unidos profundo, y la parte liberal del Partido Republicano, principalmente representado por los Bush, hacer un partido de bases y de estructuras. Esto es muy afín al sistema político mexicano. Nosotros crecimos, ¿no?, con las estructuras políticas del PRI, del viejo PRI. Para nosotros era muy, era muy fácil de entender lo que ocurría en el sistema político norteamericano, particularmente lo que hizo Trump durante los últimos años, porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a la matraca, ¿no? Al acarreo, a estos mítines faraónicos, pero el norteamericano no estaba acostumbrado a esto. Intentó ser el Partido Demócrata a través de la incorporación de algunos sindicatos y del laborismo moderado norteamericano y de algunos grupos de minorías, y lo digo entre comillas, las minorías, al interior de Estados Unidos. Pretendió en algún momento el Partido Demócrata tener este mecanismo de, eh, de estructura de movilización política. Lo perdió y se convirtió en un partido de élite, de una élite decadente, que es lo que representa el viejo sistema político norteamericano, al que combatió de inicio en el 2015, 2016, con la llegada en el 2017 a la presidencia de Donald Trump, en una primera instancia, pero que en la segunda etapa en el regreso de Donald Trump, hizo que esto cambiara al interior del sistema político. El Partido Republicano es de bases y de estructuras. El Partido Demócrata se convirtió de élite, pero de una élite decadente, económica y moralmente, socialmente, al interior de Estados Unidos, y, y trastocó la forma de hacer política al interior de los Estados Unidos y los grupos de poder. Sí, hay signos muy poderosos, por ejemplo, en torno al retorno de Donald Trump. Uno de ellos, y vale la pena que profundicemos más adelante si tenemos tiempo, es el papel que ha jugado Elon Musk en el proceso de retorno de Donald Trump y lo que está significando Elon Musk como ejercicio de operación política al margen del Departamento de Estado norteamericano en diversas regiones y en diversos países. Podemos hablar del propio fenómeno en torno a Elon Musk en México, pero podemos hablar del fenómeno venezolano o el fenómeno europeo o el fenómeno chino en torno a Elon Musk. Pero bueno, menciono el tema de Elon Musk o la alianza con los Kennedy, lo que los Kennedy significan para la familia Kennedy, significa al sistema político norteamericano, inserto a través de Robert Kennedy, el heredero, ¿no?, el gran heredero político, pero además también dinástico, eh, dentro de la élite en la gran, ¿no?, grandes rasgos, política norteamericana, en alianza con este nuevo proyecto político de nación que representa Donald Trump. Pero también la alianza que esto significa, por ejemplo, con los Bush, porque los Bush están presentes y son parte de este proceso de negociación. ¿Y cómo podemos nosotros leer esto con la trascendencia que tuvo Texas y cuadros particularísimos tejanos o liderazgos políticos particularísimos tejanos? No podemos nosotros entender la política en Texas si no la vemos desde el liderazgo que ejercen los Bush desde hace poco más de 70, 80, por no decir 100 años, ¿no?, al interior de los Estados Unidos. Y de Florida, la, la participación del gobernador DeSantis y el contrapeso que jugó durante estos 4 años, eh, el que Marco Rubio sea el próximo secretario, ¿no?, del Departamento de Estado, que no es cosa menor. Pongo estos nombres, estos apellidos, porque nos van hablando también de cómo se ha ido construyendo las alianzas políticas para esta nueva etapa de Donald Trump y cómo se ha ido institucionalizando. Un Donald Trump que se mueve al centro en el espectro ideológico, ¿no? Eh, el centro que sería más hacia un liberalismo
socialdemócrata, por ejemplo, de los años 80, pero que hoy está muy al centro por la radicalidad que llevaron los demócratas eh, desde el 2012 más o menos, podríamos decir desde el 2008 con la llegada de Obama a la presidencia, hasta el extremo radical, ¿no? Lo que representó la última etapa de Joe Biden, que prácticamente estuvo gobernado al interior de Estados Unidos por el extremo californiano de los demócratas representado por Kamala Harris, que era el exceso, ¿no? El exceso y la materialización de la decadencia norteamericana, pues frente al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, creo que no me haya, espero, bueno, creo que este ha sido un buen contexto, espero que no me haya ido, me haya perdido mucho en los temas, pero la intención es, bueno, generar como este contexto, ¿no? Y explica un poco qué pasó al interior y ya podemos ir profundizando también lo que esto significa al exterior, ¿no? Ya en temas específicos. Déjame plantearte una pregunta que tal vez te desconcierte y si no a ti, sí a nuestra apreciable audiencia. Si Trump ha reconfigurado al Partido Republicano, si lo ha hecho partido de bases, al estilo del viejo PRI y de su clon, que es su prolongación de Morena, ¿será que Trump quiere convertirse en el jefe máximo de Estados Unidos, como en algún momento, hace poco más de 100 años, lo pretendió Calles? La respuesta, de manera simple, es sí. De hecho, parte de esta eh, reconformación del sistema político norteamericano, oía el liderazgo de Donald Trump, es la construcción en torno a Donald Trump de un caudillo. Es el caudillismo en torno a Donald Trump. De nuevo, para los mexicanos, para los latinoamericanos, es una imagen muy sensible que viene justo de estos viejos líderes, primero post-revolución mexicana, que eran propiamente esta figura, el caudillismo, que es sobre la que se construyó también esta imagen del PRI, o no solo la imagen, sino la forma de hacer política del PRI, que es la que replica hoy Morena, que es la que se construye también en torno en su momento a López Obrador, y la que representa hoy la crisis ya en ciernes al interior de Morena en torno a la figura de Claudia Sheinbaum, que no puede materializar, por ejemplo, estos valores del caudillo, que son muy sensibles para el latinoamericano, pero que son estridentes para el norteamericano. Estados Unidos no tenía una figura así, un líder con estas características, eh, o que construyera este discurso también desde esta figura de liderazgo, por lo menos desde la guerra civil. Desde la guerra confederada, perdón, al norte y al sur de Estados Unidos, que fue un poco también el fenómeno que ocurrió en los últimos 4 años, porque lo que vimos también en Estados Unidos estos 4 años es la fractura propia del sistema político norteamericano, pero la confrontación ideológica al interior de los propios Estados Unidos. Y en la forma de ser de Donald Trump, en la personalidad de Donald Trump, pues llevó al extremo propio para la negociación. Esto es muy, muy evidente, ¿no? En la forma de ser Donald Trump, ¿no? Desde el aprendiz, ¿no? que era, que llevaba siempre al extremo, ¿no? Digamos, la negociación, lleva al extremo el sistema político norteamericano al borde del quiebre, cuando llama precisamente a la guerra civil, donde amenazan, ¿no? Si no hay si, si le vuelven a robar la elección, palabras más, palabras menos. Si le vuelven a robar la elección, va a haber un baño de sangre, ¿no? Con un montón de norteamericanos, los famosos white trash, ¿no? Los rednecks, ¿no? Los norteamericanos, que es la base popular, estructural. Donald Trump, todos armados hasta los dientes, dispuestos precisamente a encabezar un movimiento armado por una
posición política en torno a un liderazgo. Muchas otras cuestiones que pasaron en torno a la construcción de esta figura. Pues una de ellas es el intento eh, pues de atentado, que fueron dos intentos de atentado de Donald Trump, que podríamos también hablar mucho en torno a estos atentados, y el juicio de Donald Trump, que no lo hizo más que generar esta figura de caudillo, ¿no? Una especie de mártir, y así es el discurso también que se construyó en torno a los cuadros que circundan la nueva etapa de Donald Trump, porque hay una nueva etapa en torno a todo este proceso político. Entonces la respuesta es sí, Trump pretende ser un líder máximo, porque además lo que ocurría en Estados Unidos era un vacío de liderazgo, con la pérdida de facultades o la aparente pérdida de facultades de Joe Biden, que además es concurrente con la derrota norteamericana en Ucrania respecto a Rusia, por el conflicto de intereses también que existe en la familia Biden, en el interior de la guerra particularísima de Ucrania con Rusia, existía un vacío de liderazgo al interior de Estados Unidos que culmina con el intento de golpe de Estado de Kamala Harris, que es la sentencia de la derrota demócrata, porque no se la perdonaron los Biden y los Obama, que hablemos de Biden como el grupo de los Obama, no se la perdonaron a Kamala, y fue parte también del proceso de negociación para la transición respecto de Donald Trump. Y entonces este vacío de liderazgo era necesario llenar y lo hizo de manera magistral. Donald Trump, eso sí hay que decirlo, tuvo unos genios en el manejo de imagen, en el manejo del discurso político. Hay una mujer, ahorita les doy el nombre, que va a ser la próxima jefa de gabinete, que es una genio para, para, para el tema de imagen y de negociación política y construyó esta figura que por supuesto sí pretende ser esto, Donald Trump, ¿no? Un líder máximo al interior de Estados Unidos y que además tiene que ver con los fenómenos que ocurren en sus vecinos, tanto en Canadá como en México. México entra en una crisis política con la llegada de Donald Trump, sin duda, ya se encuentra en ella. Canadá entra en una crisis política con la llegada de Donald Trump, están en esta crisis porque el sistema se ha trastocado. ¿Y qué pasa tanto en el sistema político canadiense y particularmente en el sistema político mexicano? Eh, Sus intereses estaban y sus vínculos binacionales mayoritariamente estaban con el Partido Demócrata, que fueron construidos por los Clinton desde el año 92, 90, 92. Eh, es necesario renovar esta clase política en ambos países, en Canadá y en México. Y es el proceso que va a llevar Donald Trump. Ah, Gisbeliani, híjole, nos dejas sin aliento. Perdón, espero no asustarlos demasiado. No, 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 lo digo en el mejor de los sentidos. A ver, permíteme tratar de formular preguntas que, que sean adecuadas y que te permitan mm, ampliar el tema y nos permitan a Sí. quienes te estamos escuchando, a quienes te estamos escuchando y viendo, ir comprendiendo mejor. A ver, vamos parte por parte. Trump, jefe máximo, Estados Unidos. Trump, jefe máximo, América del Norte. Trump, jefe máximo, lo voy a poner América, que quiere que el Golfo de México sea el Golfo de América. Y para no extenderme demasiado, porque bueno, podríamos hablar del Medio Oriente, etcétera, solamente te pediré Trump, jefe máximo, relación Putin, Trump, jefe máximo, relación China. Entonces, vamos con Estados Unidos.
¿Para qué quiere ser Trump el jefe máximo de Estados Unidos? ¿Qué prevés tú? Bueno, de manera técnica, la reindustrialización de Estados Unidos. Es la gran crisis al interior de Estados Unidos que va de la mano del nuevo sistema económico mundial. Eh, por eso Trump representa eh, un freno y un emplazamiento a los términos de los objetivos de la Agenda 2030, porque la materialización de la Agenda 2030 significa la hegemonía china, económica, ideológica, política, principalmente. Y lo que pretende, o lo que aparentemente pretende ser el retorno de Donald Trump es este freno de mano respecto a Estados Unidos como hegemón regional, hablando de América, la, el retomar la doctrina Monroe de América para los americanos, que no es más que también un proceso de replanteamiento de los Estados Unidos como imperio, porque había dejado este proceso imperialista de Estados Unidos, que había sido aventajado en la parte conceptual por los rusos y por los chinos. Ambos conceptualmente son un imperio. Y Estados Unidos había renunciado por múltiples circunstancias a este proceso, que es lo que significa también la llegada de Donald Trump. Eh, Técnicamente es la reindustrialización de Estados Unidos, por eso viene la renegociación del TEMEC, ¿no? Respecto de México, que viene formalmente la revisión al 2026, que estaba estipulada el proceso, pero es el replanteamiento de los términos de la relación comercial, que además es la más rica del mundo, la México-norteamericana, por muchos otros factores. Pero respecto de América, y es importante que se vuelva a tomar en cuenta la doctrina Monroe, o que se vuelva a tomar en cuenta respecto a los Estados Unidos de Donald Trump, la doctrina Monroe, porque pretende ser un freno también para el avance industrial y comercial que estaban teniendo los chinos respecto al continente y que se implementó a gran escala con el COVID-19 y con la guerra en Ucrania. Eso tiene que ver en regiones específicas del continente. En el Polo Sur con Brasil, podríamos suponer que viene la caída del Lula da Silva en Brasil, porque se genera un nuevo contrapeso respecto a Estados Unidos con China y con Rusia, que es el papel estelar que tenía el Brasil de Lula da Silva. Suponemos que esto va a cambiar. Respecto de Venezuela, porque Venezuela era un trípodo entre los Estados Unidos y Rusia, un facsímil de lo, bueno, con sus diferencias, pero similar a lo que ocurría con el Brasil de Lula da Silva. Esto va a cambiar, sobre todo por el tema del petróleo, el interés del petróleo de los Bush, ¿no? En la región. Por eso es que Marco Rubio es el secretario ¿no? del Departamento de Estado, el jefe del Departamento de Estado norteamericano, y tiene como premisa el el orden político en Venezuela. Aunque históricamente le ha ido bien a los Chávez, ahora Maduro, con los republicanos, esto podría cambiar por el tema energético. Eh, Viene con Nicaragua, porque Nicaragua es un polo de inserción de los chinos, particularmente los chinos, en términos económicos, en función de Centroamérica. Esto pretende moverse, por ejemplo, a El Salvador, que es una región que ha pretendido controlar políticamente y económicamente. Eh, los liberales trompistas norteamericanos vía Bukele podría cambiar hacia allá. El tema de la frontera sur con México, que tiene que ver con Guatemala, Chiapas, y que se extiende hasta el polo de industrialización del Transísmico, que era un proyecto donde México se insertaba con China y del que van a tomar control los norteamericanos, esto lo dijo. Control comercial, no sé si necesariamente militar, aunque sobre pretexto del tema migrante ya hay acuerdos militares con la Gendarmería mexicana
respecto a los Estados Unidos para la contención de la frontera sur, pero también tiene como principal objetivo el tema del transísmico, que este se extiende también ya a la crisis que existe en el Canal de Panamá, por ejemplo, y con la frontera norte de México, la famosa franja del nearshoring, que es lo que está en replanteamiento, que se está replanteando en función del TEMEC. Entonces, pues sí, o sea, cambia, esta la injerencia eh, de América para los americanos, el proceso de reindustrialización y sí, la pretensión de Donald Trump de ser ejercer este liderazgo, este jefe máximo, que ya está supeditando las dinámicas políticas en estos países, por lo menos que mencioné, ¿no? Y la vinculación de Javier Milei en Argentina con Donald Trump, que también genera un contrapeso importante respecto de Brasil, sobre todo, y el Mercosur. Eh, si vemos este proceso, es similar al que ejerció en su momento Vladimir Putin, ¿no? Similar, o sea, hacer una especie de comparación. La zona eurásica, ¿no? La parte oriental europea y la parte occidental, ¿no? Asiática, eh, es similar y es parte de este proceso de transición a la bipolaridad que hablábamos y los nuevos contrapesos que genera la llegada de Donald Trump. Isbeleni, a ver si tu servidor interpretó correctamente lo que nos has expuesto en unos cuantos minutos. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Ah, ya nos volvió el aliento, ya estamos respirando Gracias. normal. A ver, Trump se constituye en el jefe máximo y él será el que controle los destinos de Estados Unidos en un buen rato, aunque no esté formalmente en la presidencia de la República. ¿Es así? Eh, Probablemente, eso el tiempo nos lo dirá, eh, y la capacidad que tenga Donald Trump para construir liderazgos en el mundo y al interior de Estados Unidos y afianzarlos al interior de Estados Unidos. ¿Qué nos ha demostrado también el sistema político norteamericano? Que, que eventualmente se deshace de la forma que le es más conveniente de este tipo de perfiles. Por eso hay que ser muy prudentes, ¿no? En estas proyecciones a largo plazo, porque eh, pocos países como Estados Unidos se han deshecho de tantos presidentes, por ejemplo, o Estamos, han perdona que te interrumpa, estamos hablando de que los matan. y hemos sido testigos, ¿no? Los últimos 100 años de cuántos presidentes. Entonces, y lo digo con mucha prudencia, la verdad, lo Sí, sí, digo con también tu todo servidor lo profesionalismo. dice con Lo, prudencia. lo digo con mucha prudencia porque además Donald Trump ya es un hombre octogenario, ¿no? Entonces, también la expectativa es limitada por su condición biológica, ¿no? Habrá que ver qué logra construir dinásticamente con sus hijos. Eh, Habrá que ver cómo logra construir ciertos cuadros políticos y habrá que ver cómo logra eh, consolidar institucionalmente ciertas instituciones, no quería repetir la palabra, pero sí, ciertas instituciones norteamericanas. Por supuesto que el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro y la Fed, ¿no? Que es quien, el poder, digamos, paralelo al interior del poder norteamericano y otros grupos de poder, el propio Partido Republicano y cómo se va manejando la dinámica al interior del Partido Demócrata, que lógicamente tendría que renovarse ante la renovación del Partido Republicano, ante la nueva realidad del Partido Republicano y ante la derrota de los Biden, que son los Obama, y, y de la derrota también de los demócratas californianos, que es lo que significa la caída de la forma tan penosa de Kamala Harris, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea,
No sé si sea un proceso transicional, ¿no? Al 2030, no lo sé. Podríamos suponerlo. Hay que ser prudentes en este sistema, en este momento, en este sentido, porque eh, históricamente ha hecho esto el sistema político norteamericano. Y la edad de Donald Trump también no nos ayuda a que sea un proyecto a largo plazo. Claro. Eh, Pero es válido inferir que él tratará de mantenerse como el fiel de la balanza, en tanto que su salud y los cuadros, la red de cuadros que pueda construir, se lo permitan. así es, Ahora, ese sería el... hay un estado profundo que piensa diferente a él, que tiene otros intereses, intereses también de miles de millones de dólares, que si ya lo hizo en la campaña dos veces, en la reciente campaña, lo podría volver a intentar. Entonces, de momento es lo que podemos decir, ¿no? Así es, así es. Hay que ser muy prudentes, ¿no? Por supuesto, y alabo tu prudencia. Ahora, Gracias. Trump, como jefe del cambio en América, es decir, que tratará de echar, perdón por la expresión, tratará de sacar a Rusia, China e Irán del continente americano. ¿Lo ves así? Eh, a Rusia no, a China sí, e Irán como satélite de estos ambos, perdón, de ambos países, ¿no? De hecho, lo que vivimos en términos geoestratégicos es la derrota política internacional de Irán, por ejemplo, y bélica, ¿no? De Irán. Probablemente un fortalecimiento al interior, pero internacionalmente vemos la derrota política de Irán. Pero sí pretende Donald Trump de Estados Unidos sacar o frenar la injerencia china política y comercial respecto de América. Y creo que en los equilibrios eh, facilitará, pues no decir permitirá, pero facilitará el ejercicio político que los rusos estado, han estado haciendo. La llegada de Donald Trump cambia los contrapesos, aleja a Estados Unidos de China y acerca a Estados Unidos con Rusia. Y esto cambia el mundo, ¿no? La verdad. Eso significa el fin de la guerra en Ucrania, anunciada ya por Zelensky, ¿no? Aceptada la derrota, el 20% de su territorio, etcétera. Pero si saca a China de América, hablo de Trump, ¿qué le dejaría a Rusia en América? ¿Cuba? México, es una pregunta. Eh, pues sí, o sea, ¿qué le queda? A ver, ¿qué ha hecho Rusia, no solo en América, sino en prácticamente todos los continentes del mundo? Operar pública y abiertamente, políticamente en todos y cada una de las regiones del mundo. Operado políticamente y públicamente políticamente en México, Venezuela, en Brasil, bueno, en Cuba, por supuesto, hablando de operación política regional respecto de Rusia. Y eso podríamos ejemplificarlo en distintos momentos políticos y en el propio Estados Unidos. Lo ha hecho Rusia. Lo ha hecho abiertamente en África, en dos sentidos, en manera militar paramilitar y en manera política, sobre todo en la región del Sahel y en las revoluciones que han ocurrido en los últimos 4 años. Lo ha hecho pública y políticamente y abiertamente en Europa. Hablemos de Francia, hablemos de Italia, con la alianza que tuvo en su momento con Berlusconi, que ya falleció, que fue fundamental para la llegada de Meloni y es fundamental para la mayoría conservadora que existe el día de hoy en Francia, por ejemplo, la Francia de Le Pen, pero pues lo ha hecho en Hungría, lo ha hecho en Polonia, lo ha hecho en Serbia, ¿no? Bueno, mencionar algunos países, ¿no? Donde política y abiertamente ha operado Rusia.
lo ha hecho en regiones estratégicas en Asia, por no hablar de lo que significó para la vieja Siria, porque hoy estamos hablando de una nueva composición de lo que Siria es para el mundo, eh, de lo que, bueno, en Irán, en Irak, bueno, en estas regiones del mundo. Y se han hecho cargo de publicar y de publicitar también como un método de propaganda política su operación política abierta en ciertas regiones, en distintas regiones del mundo, en Argentina también, por ejemplo. Creo que, intuyo que va a haber un acuerdo político entre Rusia y el Estados Unidos, Donald Trump. Lo podríamos ver tal vez en Brasil, por ejemplo, y habrá que ver cómo se da esta dinámica respecto de México. Y, sí, o sea, va a haber este tipo de acuerdo con Rusia, intuyo que puede haberlo con Rusia, y hostilidad política y comercial con China. Es lo que está viviendo México, donde además México se vuelve campo de batalla. Sí, por supuesto, México se vuelve campo de batalla, Así es. pero, o sea, inferimos que habrá una hostilidad abierta de Trump en cuanto tome posesión contra Maduro, contra Daniel Ortega. No lo sé qué tanto contra la cuarta transformación en México, no lo sé. Pero si esa cuarta transformación se mantiene alineada con China, pues yo pondría puntos suspensivos. Sin embargo, sigo sin comprender, perdóname, ¿qué tanto estaría dispuesto Trump a tolerar de presencia y de injerencia rusa en México? ¿Hasta dónde? Rusia se va a volver clave respecto a la relación México-Estados Unidos por la tensión que ya existe, pero que se va a recrudecer respecto a México-Estados Unidos por el factor chino en México, por el tema de seguridad, por el tema comercial y por el tema geoestratégico. Luego entonces la intermediación que va a ejercer Rusia respecto a México, Estados Unidos, por el factor chino va a ser fundamental. Y creo que esa es la gran oportunidad para los rusos y la permisión que va a tener China, perdón, Estados Unidos respecto a la intromisión rusa por este factor, por el factor chino. ¿Qué ha estado haciendo? Yo trato de seguir todos los días, eh, una cuestión profesional, ¿no? La mañanera o la conferencia, ¿no?, de prensa de todas las mañanas de Claudia Sheinbaum, sobre todo los últimos 3 meses, no 2 meses, ¿no?, que lleva en el poder. Eh, y lo que ha estado haciendo con las tensiones ya existentes desde su elección formal, ¿no?, desde septiembre que fue electa, eh, perdón, desde junio que fue electa presidenta, eh, ha habido modificaciones respecto a la presión que ya ejerce la llegada de Donald Trump eh, en las políticas, en las decisiones, en la comunicación. Hoy, bueno, en estos días, pues el tema del fentanilo es fundamental. La parte de migración ha sido fundamental. Lo que ha hecho vía Operación Juan Ramón de la Fuente es generar una estructura paralela a la del Partido Republicano sobre el texto, el tema migrante y de los cerca de 40 millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos. La estrategia de seguridad, la estrategia de la parte de seguridad de la frontera sur, el cambio en la dinámica de los cárteles de la droga, los puertos. Hay una nueva estrategia por parte de la Secretaría de Marina, particularmente en los puertos, que es donde es la parte estratégica, donde entra el opio, ¿no?, para el precursor del fentanilo. Eh, Todo esto tiene que ver
con la tensión que existe ya respecto de Estados Unidos y México en función de China. Eh, Espero que haya quedado resuelta la pregunta. ¿Qué tanto va a tolerar Estados Unidos la injerencia de Rusia en México? Creo que la va a permitir porque va a ser un proceso de intermediación entre la tensión fortísima que va a existir respecto a México y Estados Unidos por el tema de seguridad y por el tema comercial. Déjame plantear una Con hipótesis. China, Ujú. México, China, vía Estados Unidos. Déjame plantear una hipótesis. Que Trump le diga a Putin, mira, podrás hacer negocios en América siempre y cuando no obstaculicen el América para los americanos, la renovación de la doctrina Monroe. Es decir, podrás hacer negocios en América, incluso en México, siempre y cuando no te conviertas en un competidor estratégico para Estados Unidos y pongas en riesgo su seguridad nacional. Pero a cambio de que tú hagas eso, te voy a pedir que pongas en juego tus buenos oficios para que China se vaya retirando del continente americano. Ahora, Rusia, ¿qué te puedo dar además de que puedas hacer negocios en América? Bueno, te quedas con la parte que ya tienes, que ocupaste o que recuperaste de Ucrania. Vas a tener cierta influencia en Eurasia. Tendrás el apoyo de Estados Unidos en caso de que China reviva su inconformidad por el casi millón de kilómetros cuadrados que les quitó el zarismo a los chinos, y tendrás el apoyo en situaciones como el de las Islas Kuriles y el diferendo con Japón. Y por otro lado, bueno, pues si quieres seguir haciendo negocios con China, hazlos. ¿Y qué le dejaría Estados Unidos a China? El control de la otra mitad del mundo, porque Trump o Estados Unidos, el de Trump, controlaría América y mantendría el control de Europa Occidental y mantendría presencia en Japón, en Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Es decir, que Rusia sería como que la bisagra entre los dos grandes poderes. En América y en Europa Occidental, Estados Unidos. Y en Asia lejana y parte de Eurasia, China. Sí. ¿Lo leyó bien tu servidor o ya se fue al infinito y más allá? No, me parece que es correcto. Me parece que es correcta la hipótesis. Solo hay que tener en claro cuáles son los negocios rusos. Las ¿Cuál armas. sería, cuál sería su interés? Los negocios rusos son estratégicos, son los metales, oro principalmente y plata. El oro y la plata son las fortunas del mundo. El- Así de simple. El oro y plata. Energético, gas y petróleo. Y lo conveniente que es su intermediación vía China, ¿no? Por ejemplo. Eh, Seguridad e inteligencia. Ese es el otro gran, ¿no? Negocio ruso, que es el que compite, por ejemplo, con los israelíes, y armas, que compite con los norteamericanos. En torno a estos, y granos, que es el contrapeso con, eh, con Sudamérica, particularmente Brasil y los puertos brasileños. Entonces hay que tener claros estos negocios rusos. Ahora, ¿cuál sería el interés respecto a estos negocios rusos en función de México? Y yo diría que son armas e inteligencia, porque ninguno de los otros entran, porque México tiene sus propios contrapesos respecto a los energéticos, respecto a los granos, respecto a los metales, ¿no? Por ejemplo. Pero es geoestratégico para los rusos porque los rusos operaron durante los últimos 3 años políticamente y en términos de inteligencia desde México.
porque estaban cerradas ¿no? las embajadas y los cuerpos consulares rusos ¿no? en Estados Unidos. Por eso se multiplicó por 10 la presencia ¿no? del cuerpo diplomático ruso en México. Y creo que en torno a eso es donde van a estar los contrapesos y los negocios y la permisión, ¿no? Que además les es conveniente a Estados Unidos tenerlos fuera operando desde México y no dentro operando al interior de los Estados Unidos, por ejemplo. Va a cambiar, sin duda, con la presencia de Donald Trump, pero yo creo que en torno a estos dos temas es donde va a ir. Y tiene que ver con la nueva conformación de las organizaciones del crimen organizado, que históricamente tienen como objetivo de comercialización y como centro de operación los Estados Unidos. Solo creo que eso es muy importante, ¿no? Nada más tenerlo en claro. Y sí, la hipótesis me parece que es correcta, que tal cual como lo has planteado, solo hacer un discernimiento entre cuáles serán, digamos, ¿no? los negocios rusos y su interés respecto a México y la Pero, visión que jugarán respecto a China, Estados Unidos. pero finalmente por esta ocasión, Giseliani, porque sé que estás muy ocupada, pero ¿aceptará Trump que México compre armas rusas en lugar de armas de los Estados Unidos? ¿Aceptará Trump que México sea cliente en materia de inteligencia de los rusos en lugar de los Estados Unidos? Y luego, ¿qué garantizaría que las drogas sean erradicadas de México con el apoyo ruso y se vayan a otro lado? ¿A dónde más se pueden ir? Estas son las grandes preguntas. Por ejemplo, vale la pena contextualizar. La crisis de seguridad en México de principios del milenio, ¿no? Que era Bush, Fox, ¿no? Eh, esta, esta relación bilateral y un poquito después los Calderón, fue el tema de las armas. Y era la discusión entre la presencia de armas de procedencia rusa, la famosa SACA, ¿no? La SACA 47, y el lobby y la presión que ejercieron los norteamericanos vía la iniciativa Mérida y otras iniciativas para introducir legal e ilegalmente armas norteamericanas en México y literal armar a los grupos del crimen organizado con armamento norteamericano. Y la fórmula es muy simple. Sube la droga, bajan los dólares y las armas. Eh, es tal cual. ¿Va a cambiar el mercado? No va a cambiar. Ve difícil que vaya a cambiar el mercado norteamericano. Se puede emigrar un poco a Europa, pero el potencial, ¿no? De consumo, sobre todo de opiáceos, que hoy lo dijo, bueno, en estos días lo dijo Claudia Sheinbaum con el secretario de Salud mexicano, eh, que es impulsado por las farmacéuticas norteamericanas. Y aquí es donde juega un papel fundamental Robert Kennedy, que va a ser el nuevo secretario de Salud norteamericano, ¿no? Ministro de Salud norteamericano. Entonces, ¿qué va a ser? Probablemente habrá que ver, se podría leer la reconformación del sistema farmacéutico eh, norteamericano y y la delgadísima línea que existe entre este sistema farmacéutico global, entre la legalidad y la ilegalidad del tráfico de drogas. Y particularmente el tema de los opiáceos, bueno, el del opio, ¿no? Que es la raíz del fentanilo. Esas son las grandes disyuntivas y que se habrán de observar en los primeros meses de la administración de Ronald Trump. Es difícil a lo mejor resolver en este momento. No, no, solo se puede hacer un ejercicio de prospectiva y de De ninguna acuerdo. manera se puede adivinar el futuro porque sería absolutamente irresponsable, ¿no?
Sí. podríamos concluir que Trump tolerará gobiernos de izquierda en América, identificados con Putin, con un Putin que esté de acuerdo con el propio Trump en un pacto de tolerancia, de paz, etcétera, pero que provocará la caída de quienes se decanten formalmente por China. Es muy probable, sí. Además es una muy buena conclusión la que tú acabas de decir. Tal cual. Y además es muy importante porque significa la fractura del bloque socialista latinoamericano, que se fortaleció y que además impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fue permitido por los Estados Unidos. Y es muy interesante la premisa que tú haces. Y además también como pregunta retórica, ¿no? Bueno, el liberalismo norteamericano, ¿hasta qué punto se encuentra con el socialismo o las distintas formas de socialismo que gobiernan hoy América, que es casi mayoritariamente eh, socialista, ¿no? Regionalmente. Esa sería una gran pregunta. El liberalismo norteamericano de Trump, ¿en qué punto se encuentra? ¿Con qué modelos de socialismo en América, por Porque ejemplo? el liberalismo de Trump, hasta donde un servidor ve, estaría de acuerdo en que China controle la otra parte del mercado, ¿no? Tal cual, tal Y cual. entonces llegaremos, si hay en este momento una especie de modelo tripolar, Estados Unidos, Rusia y China, bueno, Rusia mm, negociaría con Estados Unidos, Rusia negociaría con China, sería un amortiguador entre ambas potencias. Rusia podría seguirse desarrollando, dándole bienestar a su pueblo o por lo menos permitiendo que Putin y su partido sigan en el poder, mientras que Estados Unidos empieza a controlar la parte del mundo que le toca y China también. Creo que por ahí vamos finalmente. Así es, así, Gisbeleni, tal mira, ya cual. respiramos. Muchas Se nos gracias. fue ya rapidísimo el tiempo. Muchas gracias. Bienvenida a Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos y nuevamente de manera pública recibe además de mi gratitud, mi admiración y sé que conforme tu agenda lo permita, vamos a seguir charlando. Con mucho gusto, Jorge, y la admiración es mutua. Yo te admiro y sigo y tu contenido es materia de información y de análisis propio también y te agradezco mucho por el gran esfuerzo y la calidad con la que lo haces. Gracias y es para mí un honor estar en tu espacio y compartir con tu auditorio y muchas gracias por supuesto. Para mí es un honor compartir contigo. Gracias, gracias. A nombre del público que hace posible Mirada Profunda. Si no nos vieran, pues no existiríamos. De veras, muchísimas gracias. Dios te bendiga, te guarde en este Igualmente. nuevo año y que te siga iluminando para que con esos análisis nos permitas entender este mundo tan complejo que creo que va a la definición histórica, la que tanto se ha estado especulando a lo largo de siglos y de milenios. Estamos de nuevo en el reparto del mundo. De nuevo estamos en el reparto del mundo como hace 100 años. Bueno, ese es el contexto. Valdrá la pena que luego profundizáramos. No pacto de naciones. El nuevo reparto del mundo. Gisbeleni, gracias. Listo. Un abrazo, Dios les bendiga, feliz año. Igualmente ha sido Gisbeleni Gallardo y sobre todo, como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima. Gracias.